Buenos días a todos los hermanos. Amén. Bueno, la semana anterior estuvimos por acá acompañando a nuestro hermano y pastor Adolfo. Ya saben que venimos del otro lado de la cordillera. Y los hermanos, quien quiera que se encuentren, y ellos sabían que nos íbamos a encontrar con los hermanos de acá. Como conocen más al hermano Abelino, saludo a los hermanos de allá del hermano Abelino. Así que les entregamos esos saludos a todos ustedes. Amén. Dios les bendiga mucho. Y algo de catarro queda también, de ese que trajimos de allá, pero ya queda menos. Hermanos, hoy día estoy en una disyuntiva, si se puede decir así, al compartir esta palabra, porque les converso que anoche en la reunión que hubo surgió una situación de esas que el Señor y solamente el Señor las prepara. Si algo uno puede esperar de Dios es lo inesperado, por así decirlo. Siempre sorprende. Una situación bastante complicada para mí, siempre, bueno, no es que todos los días o todos los años ocurra, pero una manifestación demoníaca. Pavorosa, le digo. Bueno, eso me hizo pensar también en el estado de la iglesia de hoy. No ustedes, todos nosotros, por todas partes. Y curiosamente una especie de paradoja, si se puede decir así, que cuando más se necesita, menos hay. Bueno, les invito a buscar ahí en Mateo, para no dilatar más. Mateo 16. Mateo 16. Este capítulo es bastante familiar porque allí está la declaración de Pedro, ¿verdad? Y la bienaventuranza, y ahí se da también este contrapunto, paradoja, no sé cuál es la mejor palabra a ello, porque después del acierto, entre comillas, dicho de Pedro en la respuesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, un par de versículos más adelante, en la misma situación, a ese mismo Pedro bienaventurado, Jesús le reprende así directamente y le dice Satanás. Entonces, pero bueno, vamos allí a este versículo 13. 13 leeremos así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces todo esto, el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca, obviamente Pedro ya sabemos, entiendo que significa roca, piedra. Pero eso es decidor, es simbólico, porque no es Pedro como algunos y una inmensa mayoría piensa que Pedro es la roca. No, la roca es la revelación que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esa revelación básica, de ahí para arriba se edifica la iglesia. A través de los canales y medios soberanos que el Señor ha dispuesto
a partir de lo que está escrito. Pero esta última palabra o frase que aparece en el versículo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Generalmente yo, por lo menos por mucho tiempo, veía esta expresión como una iglesia a la defensiva. Y es a la inversa. No son las puertas, ¿cierto?, del Hades que vienen contra la iglesia, sino es la iglesia que va contra las puertas. Es decir, está hablando de una iglesia poderosa, de una iglesia y me detengo en estos detalles cuando dice mi iglesia, y me suena como que hay otras iglesias que no pertenecen a él. Y no estoy hablando de rótulos, de letreros, de ficheros, como dicen acá, no, nada de eso. Estoy hablando de dos iglesias dentro de una iglesia. Primero, esa iglesia visible, y aquí estamos todos, pero dentro de esa iglesia masiva está la verdadera iglesia del Señor. Y usted me dirá, ¿qué está diciendo? Bueno, a ver si por ahí hay alguna parábola en el capítulo 13, ¿cierto?, donde habla el Señor de trigo y cizaña. ¿Dónde? En el reino de los cielos, en el reino de Dios. Ahí está, esa es una realidad. Si el Señor lo dijo, eso no hay cómo cambiarlo. Al interior de la iglesia visible está la verdadera iglesia del Señor. En otras partes se habla de remanente. Es lo mismo. Es lo mismo. Esa verdadera iglesia. Esa iglesia es la de Cristo. Y esa iglesia verdaderamente es tan distinta a las demás. Yo me he encontrado, sin el ánimo de criticar nada a nadie, no, de ninguna manera, pero me he encontrado en situaciones, en instancias, a veces por años inclusive, como pollo en corral ajeno, como estando ahí, parece que son de los míos, pero a ver, algo pasa que no engrana la cosa. Y no quiero tampoco decir que uno es mejor que otro, no, pero hay algo que marca esa diferencia y que usted no puede. Trata, se esfuerza y no. Pero al mismo tiempo uno puede percibir cuando uno se encuentra en territorio amigo, por decirlo también de otra manera. Cuando se habla el mismo lenguaje y cuando está el mismo sentir. Entonces, bueno, ahí está, entonces mi iglesia, la iglesia del Señor, no obstante que todo lo que uno pueda ver, y yo lo que puedo ver con mis sentidos naturales, es que la iglesia va en decadencia. Usted quizás, hermanos, habrá oído esta expresión, un estado fallido. Bueno, para mí uno de los ejemplos de esa frase, hablando de estados, de gobiernos y de estados, quizás sea México, aquí en Latinoamérica, que es de lo más cercano que tenemos. Un gobierno, un estado principalmente, no importa el presidente que sea, de la línea que sea, no importa. Hay sectores, estados, dentro del mismo estado, porque México es un país federal también, donde el estado o el gobierno no tiene nada que hacer. La droga y todos sus derivados gobiernan allí, mandan allí. Es decir, está carcomido, está corroído el sistema por dentro y no hay forma de que eso tenga solución. Bueno, coloco el ejemplo de México, que es como más claro, más nítido. Pero yo en mi país veo que la cosa va para allá. Donde las policías no pueden hacer nada. Se les ha quitado la autoridad. Andan con su pistola, revólver, qué sé yo, con sus bastones, qué sé yo, con sus cascos y toda esa cosa. Pero hay de aquel policía que se atreve a lastimar un delincuente. No sé cómo será acá, pero más o menos calculo que debe andar por ahí la cosa. Es decir, no hay forma de revertir eso porque es una tendencia mundial y nosotros sabemos quién está detrás de esa tendencia mundial. Así es que el Estado realmente, mire, allá hace años atrás, perdón que me salga un poco por un instante en esto, un presidente, señor Lagos, él usó varias frases que quedaron ahí pegadas, por lo menos en mi mente, y él decía, es necesario
que las instituciones funcionen. No, si las instituciones funcionan, y lo aseveraba. Y uno ve que, bueno, a ver, las instituciones ya cada vez funcionan menos. No resulta, el sistema no resulta. Las víctimas es el pueblo, la gente. No tenemos cómo. No hay defensa. En el área que sea. En fin, se me vienen varios ejemplos, pero no puedo dilatar en demasía esto. Pero ¿por qué hablo de eso? Porque uno va viendo que de alguna forma también, por usar un paralelo, la iglesia va entrando de manera general en la misma cuerda, en la misma línea. Una iglesia que no funciona, una iglesia que no es eficaz, una iglesia que no tiene poder, una iglesia que no hace lo que el Señor dice que hay que hacer. En alguna parte se está produciendo, y esa es la revisión que cada cual, ¿cierto?, tiene que hacer. En alguna parte nos hemos empezado a desviar. Al principio quizás no le dimos importancia porque era apenas 1 milímetro, pero al correr de 10 metros, ese milímetro ya no era 1 milímetro, eran 10 centímetros. Y al correr de kilómetros ya tenemos varios metros de desviación. Estamos desviados, nos estamos equivocando en más de algo. Bueno, insisto, este es un examen, un análisis que cada creyente debe hacer. Y finalmente, si hemos mal andado, es mejor deshacer lo mal andado y considerar la pérdida, pero regresar al punto de desviación para nuevamente, como está escrito, acuérdense de las sendas antiguas y retomar lo correcto, ¿cierto? Uno va a decir, pero ¿cómo voy a echar al tacho de la basura 20 años? Sí, pero 20 años en la nada. Intentando andar en una bicicleta que no tiene cadena. En vano. Bueno, algún ejemplo de esa iglesia que el Señor, en el libro de Hechos, de la cual el Señor está, libro de Hechos, que uno pudiera decir, ¿qué tiempo es aquello? Yo me quiero cambiar de iglesia, hermano. Me quiero ir a esa iglesia de los Hechos. Pero a ver si es cierto que me quiero cambiar, porque eso implica que hay que pagar un precio. Bueno, como dice Hebreos, dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, y si le hay, no es una cosa así etérea que anda por allá, qué sé yo, una cosa mística. No, que le hay aquí de manera efectiva, de manera real. Lo hemos cantado en varias oportunidades aquí en esta mañana, confesando el nombre del Señor como algo no etéreo, no como algo lejano, metido allá en la última estrella, no, como algo presente hoy día. Los cantos suenan bien, pero ese es el desafío de mi día a día. Ahora tengo que vivirlo. Bueno, vamos al Hechos capítulo 5, les pedí, desde el versículo 1, leeremos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Lo que se viene dando en el capítulo anterior, creo que todos lo sabemos, pero lo comento de igual manera, que una iglesia que estaba llena de amor y llena del Espíritu Santo. Bueno, esa iglesia llena de amor, no había nadie presionando a alguien para que ofrende. Los hermanos, es tanto el amor que el amor produce el fruto de dar y darse. Así como la fe produce el fruto de la obediencia, así el amor produce el fruto de dar. ¿Cómo sé yo si tengo amor? Si doy o me doy. En la medida que doy o me doy, las dos cosas ojalá, voy viendo qué grado de amor puedo tener. Porque ese es el indicador del amor. Entonces eso venía haciendo la iglesia, entregando y entregándose. Y entonces mire qué bonito lo que están haciendo. Mire, suena bien, tiene apariencia, da prestigio como de una persona espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces este matrimonio quiso imitar y hasta ahí vamos bien. Tenía una heredad, la vendió y versículo 2 se complicó la cosa, dice, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, complicidad, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué
llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y ahí me causa una curiosidad, si se puede decir. Porque llenó Satanás tu corazón, pero si este matrimonio, yo entiendo, no nos dice la Escritura, pero yo puedo asumir que eran parte de estos 120 que estaban en el capítulo 2. Y en el capítulo 4 por aquí también dice que volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo en el capítulo 2, lleno del Espíritu Santo otra vez en el capítulo 4, pero ahora no es del Espíritu Santo. ¿Qué delgada puede ser la línea la que separa una cosa de la otra? En un momento de mucho fervor, de mucha potencia, en fin. Y luego nos encontramos lo que le pasó a Pedro. Apártate de mí, le dijo Jesús. Satanás. Pero si recién le dijo bienaventurado. Lo que quiero decir con eso es que nadie está exento de este peligro, hermanos. Ni siquiera, mucho menos el que habla. No me atrevo. Entonces, dice el versículo 3 otra vez. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y ahí otra vez otra curiosidad. Satanás, Satanás, sí, pero se confabula con mi carne. Somos cómplices. Mi carne, que no quiere a Dios, que no ama a Dios, sino ama lo propio de la carne, se confabula y el enemigo hace, cierto, la jugada maestra. Entonces otra vez, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esa parte, vino gran temor. Parece que hace falta algo de eso en estos tiempos en la iglesia. ¿Por qué estas cosas no ocurren? Dice uno. ¿Por qué no ocurren? ¿Por qué gente de iglesia peca, repeca y vuelve a pecar y vuelve a repecar y no pasa nada? ¿Será que el Señor se olvidó de esto? ¿Será que el Señor cambió? ¿Algo enmendó en el camino, en este transcurso? No ha ocurrido nada de eso. El Señor sigue siendo el mismo. Los que hemos ido nosotros desdibujando el Evangelio hemos sido nosotros. Entonces, a mayor cercanía del Señor, más celo de Dios también se manifiesta. Pero a mayor carnalidad del Señor, como dice también, que el Señor se desentendió de ese pueblo, hablando de Israel. Tanta dureza manifestó Israel, ¿cierto?, en tantas situaciones que están registradas principalmente en Éxodo, que el Señor dijo: ya, me hartaron, hagan lo que quieran. Y perdónenme, me da la impresión que ya, ¿quieres podrirte? ¿Quieres hundirte en la mugre? Allá. Como que el mismo Señor, Romanos capítulo 1 y capítulo 2, habla más o menos. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, entonces, ¿qué pasó? Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran lo malo. Así que el Señor no se hace complicación. Dios no contiende con la carne, Dios no contiende con el hombre. El que quiera ser inmundo, sea inmundo todavía. Entonces, pero el que se santifica, entonces se despierta el celo de Dios, se activa lo de Dios en una vida o en una iglesia santificada. Y levantándose, versículo 6, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró una mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Más abajo dice que nadie quería juntarse con los cristianos. ¿Por qué? Porque es terrible acercarse a Dios. Con Dios no se juega. Hoy día cualquiera de nosotros dice: no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Y algunos son muy atrevidos, dicen: a mí no me puede pasar nada porque yo soy hijo de Dios, soy hijo del Rey. Bueno, cualquiera dice cosas hoy día. Cualquiera se sube al carro de la victoria, por así decirlo. No, en ese tiempo, y yo creo que esos tiempos van a volver, hermano, pero no sin que haya aflicción.
no sin que el Señor filtre, ¿cierto?, aquello que es de Él y lo que no es de Él. El Señor va a colocar el arnero, va a usar el aventador. Eso va a ocurrir y ya se viene. Yo por lo menos, no es que sea profeta ni algo parecido, pero más o menos se avisora por allí. Antes no la veíamos nada. Hoy día ya se ven algunas luces de lo que viene, de lo que se nos viene. Y va a venir el filtro, va a venir el sacudón, y va a quedar aquello que es de Él nomás. Los demás, ojalá que estemos en ese grupo de los de Él. Ojalá que estemos contados, pero eso va a significar sufrimiento, tortura, padecimiento, pérdida de bienes, pérdida de familia, en fin, tantas cosas que pueden suceder, ¿no? Ya que han sucedido, hay antecedentes de ello. Entonces, el temor de Dios en medio de la iglesia es lo que ha ido escaseando. Lo que se ve poco es temor de Dios. Y cuando dice uno temor de Dios, uno puede entender eso como primera cosa, como un respeto, respetar a Dios. Pero también debemos incluir en esa palabra temor, miedo a Dios, si me doy a entender. Pero ¿cómo le vamos a tener miedo? Sí, hay que tenerle miedo. Porque Dios no es como nosotros. No. Hay que tenerle temor. Pasa que la complejidad me parece a mí, partiendo de una propia revisión, estoy más consciente de mí mismo que de Dios la gran cantidad del tiempo. Que tengo hambre, que tengo sueño, que mi familia necesita, que las preocupaciones, que las responsabilidades, que todo, varias cosas, todo ello. Entonces eso me hace estar más consciente de mi vida terrenal que de la fe que el Señor sembró en mi corazón. Entonces, por eso que es tan bueno congregarse, por eso que es tan bueno este tiempo, porque, y así sea, que no solamente estemos físicamente acá, sino que a plenitud estemos acá. Que quedó a lo mejor la cocina, la estufa, como dicen acá, encendida y uy, si me van a quemar, no importa, ya se quemó ya. Y no haya nada que nos distraiga de este momento que es tan precioso en el sentido de valor, tan precioso. Bueno, ahí tenemos aquello. Vamos al libro de Marcos, por favor, ahí en el capítulo 9. Marcos 9. Versículo 14. Marcos 9, 14. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Esa reprensión del Señor, generación incrédula, y la palabra generación, bueno, se puede entender de dos maneras, como se considera que una generación es de 40 años, pero también se puede entender como tipo de persona, clase de personas. Generación, ¿qué tipo de creyente, qué tipo de cristianos somos nosotros? Por ejemplo, hoy día, ¿somos creyentes o somos incrédulos? Asumimos que somos creyentes porque estamos acá, de partida, ¿cierto? Pero curiosamente, entre los creyentes se da incredulidad, porque la fe tiene niveles diferentes en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y en cada uno de nosotros también se manifiesta de distintas formas. Entonces, el Señor, que sí sabe identificar el tema, entonces le dice: a ver, oh generación incrédula, tipo de creyentes incrédulos.
¿Le está diciendo a quién? A sus discípulos, a los aprendices, a los alumnos. Le está diciendo a ellos, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Un sacudón, un tirón de mecha, un tirón de orejas, ¿cierto? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Soportar, los he de sobrellevar. ¿Hasta cuándo van a ser infantiles? ¿Hasta cuándo van a ser niños? ¿Cuándo van a madurar? ¿Cuándo van a asumir responsabilidades en el Señor, en lo que es espiritual en este sentido? Entonces, bueno, dice el 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y ahí está nuestra oración, yo me adhiero a eso. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Disculpen, hermanos, por favor. Pero eso de oración y ayuno lo podemos entender de manera literal. Oración y ayuno. El ayuno principalmente en lo referido a la comida que se sirve en la mesa, el almuerzo, qué sé yo. Se puede entender así, lo cual creo yo que tiene un espacio, tiene un lugar, pero creo que la aplicación más precisa, sin descartar lo anterior, por favor, sin descartar lo anterior, creo que tiene más que ver con, sobre todo hoy día a nosotros que nos ha tocado vivir este tiempo donde hay tantas distracciones, donde hay tantas cosas que atrapan nuestra atención y nos dejan, gracias mi hermano, y nos dejan mal. Uno no se da cuenta. Uno dice no se da cuenta. Yo mismo que lo estoy diciendo, yo sé lo que me atrae, me desvía. Yo lo sé. Pero en el momento, en la situación, fuera de acá, de este espacio, entonces, bueno, ahí como que me emboba algo. Es impresionante cómo este aparato nos quita tiempo, hermano. Ustedes lo saben, a mí me ocurre. De verdad es sorprendente. Cómo uno puede pasar minutos y quizás hasta horas metido en esto. Por ejemplo, yo le digo, a mí me atraen las noticias y ahí, hasta que no me llaman, me doy cuenta que ya han pasado 15 minutos, 20 minutos y he estado leyendo noticias o qué sé yo. Y a veces, qué sé yo, quedan en alguna cosa curiosa y atrae. Bueno, todas esas cosas que nos roban la paz, nos roban la comunión con el Señor, nos roban la comunión con los hermanos, nos roban, si esa es, nos roban ese momento de intimidad. Años atrás yo decía, porque a mí me ocurría, justamente un periodo que me ocurría más seguido, de pronto estaba haciendo algo, qué sé yo, no sé, y de pronto sentía dentro de mí, no le digo una voz, pero era como una voz, era como una voz, dice, deja eso y anda a orar. Y mi corazón ahí se conmovía, ya un minutito más y termino aquí y voy, decía yo dentro de mí. ¿Sabe qué pasaba el minuto y me la perdía? Es cuando el Señor te llama ahí, no después, no un minuto después. El Señor nos cela, nos llama, búscame, anda a leer, anda a escudriñar, anda a meditar en mi palabra, anda a orar, anda, busca. Y uno dice, no, voy a terminar de barrer, voy a pelar esta papa primero, voy a clavar este clavo y luego voy. No, hermanos, no, de verdad es un terrible error.
Todas aquellas cosas nos van quitando. Y entonces, ¿qué es lo que se aplica el ayuno? Ayunar de las cosas que de este mundo. Yo sé que acá es como unas 5 o 10 veces más el tema del fútbol acá es terrible. Y con toda justicia, ¿no? Y eso es fuerte. Bueno, allá, hermano, bueno, yo le digo, un hermano una vez decía allá, ¿sabes, hermano? Yo no me den la oportunidad, no me den la oportunidad para compartir, porque de verdad mi debilidad es el fútbol. Entonces, cuando llego a casa, decía él, después de la reunión, teníamos reunión en las tardes, y el día domingo, y qué sé yo, en la tarde, al final de los noticieros, después de las 9, había un programa que se llamaba Zoom Deportivo, donde pasaban el fútbol del país, de todas partes. Eran como 2 horas de pelota ahí. Y se quedaba pegado ahí, decía, no, me gusta el Zoom, por lo menos lo confesaba, ¿no? Así que no. Y yo le dije, no, está equivocado. Tú quieres dejarlo del Señor para seguir metido en el Zoom. Es a la inversa. Deja el Zoom y métete en el Señor. ¿Entiendes? Entonces él decía, no, yo no estoy en condiciones, ¿no? Y por ahí uno se las va buscando, ¿cierto? Y algún pretexto. Y atraído, seducido, como embobado, como hipnotizado, como muerto viviente, por así. ¿Cuántas cosas? Coloco ese ejemplo, pero cada cual tiene su lucha, ¿no? Entonces todas esas cosas, y hoy día donde estamos en un mundo tan secularizado, tan materialista, hoy día ya, allá en Chile, hasta poco antes de la pandemia, yo diría casi todas las iglesias, o quizás todas las iglesias, salían a predicar a las calles, en columna. No sé si ustedes lo supieron o lo saben, hoy día ya casi no se hace. Y entonces se predicaba una columna, qué sé yo, 100 personas o 10 personas predicando por las calles. Eso era común, hoy día ya casi no se ve eso. Y se predicaba, se anunciaba al Señor, y hoy día las iglesias, eso es como, por lo menos para mí, no pretendo hacer un buen o un mal comentario de nada, pero es como un indicador que algo está pasando en la iglesia. Le estamos echando la culpa a la pandemia, entre otras cosas. Entonces, como que ya no está el mismo fervor. Bueno, se predicaba, había gente que vendría, bueno, el Señor sabe, pero hoy día, sobre todo a la juventud, ya no es suficiente decirle Jesús te ama. Ah, sí, porque el muchacho va a estos aparatos o a los medios tecnológicos que hoy día hay y lo quiere comprobar y lo contrasta con la ciencia. Y los cristianos no tenemos ni idea, sobre todo en mi generación, no tenemos idea de muchas cosas. Y no estoy diciendo que eso sea lo principal. Pero entonces, si no tenemos los medios que antes teníamos, ya no son suficientes, ¿qué nos va quedando? Lo que siempre... Y el Señor no ha dependido de nunca ha dependido del Señor de que yo sepa mucha ciencia, esté muy bien informado, que tenga muchos argumentos tecnológicos, científicos para convencer. No, nunca el Señor ha dependido de eso. La falencia sigue siendo la misma y hoy día creo que se ha acrecentado. Esto es una opinión personal. El Espíritu de Dios no está en medio de su pueblo. El otro día, no sé si era acá o en otra parte, pero alguien decía, ¿por qué no llueve en Argentina? ¿Por qué no llueve en Chile? Llevamos como más de 10 años en sequía. El año pasado llovió una vez y el antepasado ni una vez. Ahora, antes de venirnos, hace una semana atrás, llovió una cosa suave. ¿Por qué? Y en mi meditación no creo ser el único, como es típico de Dios, ¿cierto? Parece que fue acá, parece que cuando conversábamos, mi hermano. Sí. Y se me venía el momento de ese pasaje cuando el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando dice, ¿cómo voy a hacer esto sin decirle a Abraham, que es mi amigo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y pasa a la casa de Abraham, a la tienda de Abraham, y le dice, bueno, y Abraham intercede por esa ciudad, y si hubieran 50, no hay 50, y si hubieran 30, no hay 30, no hay 15, no hay ni uno. Y vino el juicio de Dios, que ya todos conocemos. Pero si se humillare mi pueblo y orare, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo sanaré su tierra. Entonces el problema no está
Uno piensa a veces, dice, bueno, las cosas que están pasando en el mundo, como si las cosas que suceden en el mundo determinasen la acción de Dios, como si ese fuera el catalizador de las cosas que deben ocurrir. No, es a la inversa. Cómo Dios trata con su iglesia es lo que determina lo que Dios hace con el mundo. Dios trata con nosotros, Dios no trata con los demás, Dios trata con su pueblo. Y eso va a determinar cómo se van dando las cosas. Si el pueblo se endurece, entonces Dios trae todas las consecuencias al resto. Pero si el pueblo de Dios se humilla, entonces Dios revierte situaciones. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Un mundo materializado y nosotros nos hemos mimetizado con eso. Estamos camuflados. Estamos siendo absorbidos por el mundo y no nos estamos dando cuenta. Es muy probable eso. Y justificaciones no nos van a faltar porque somos especialistas en eso. No, la mujer que me diste por compañera, dijo uno. Y de ahí para acá. No, si fue la serpiente, dijo la otra. ¿Se da cuenta? Eso no ha cambiado tampoco. Bueno, a ver, vamos a 1 Corintios, al capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10, leeremos desde el primer versículo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si me detengo un instante, está haciendo una referencia a la vivencia, a la experiencia de aquella primera generación que Dios sacó de la esclavitud de Egipto y la hizo vagar, ¿cierto?, por el desierto. Y a mí yo me regocijo, esa es la palabra, cuando leo pasajes como estos, esa sabiduría de Dios manifestada en la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, como va trayendo palabras del Antiguo Testamento y inmediatamente, como solo Dios lo puede hacer, inspirando un corazón, va dando la aplicación en la actualidad. Pero si esto ocurrió hace 4.000 millones, bueno, millones no, hace 4.000 años atrás, más o menos. ¿En qué nos afecta? Sí, nos afecta. Bueno, en el tiempo de Pablo eran como 2.000, 3.000, no sé, no tengo la cifra, pero en un montón de años. Entonces, ¿cómo nos alcanza? ¿Tiene aplicación esto? ¿O es una linda historia? Bueno, veamos, continuemos. Pero ¿qué pasó con todo ello? Dice, de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó? Dios les proveyó, los versículos anteriores, así de manera resumida y magistral, diría yo también, como el apóstol Pablo, ¿cierto?, les habla así de manera tan precisa y certera, pero les está diciendo, de los más de ellos no se agradó Dios. Tanta maravilla. Hermano, nosotros cantamos, oramos, decimos, anunciamos, proclamamos, etcétera, las maravillas del Señor y le alabamos, ¿verdad? Cada vez que alabamos, implícitamente va un reconocimiento que Dios ha sido bueno con nosotros. Yo lo confieso. Más de lo que yo merezco, Dios ha sido bueno. Me ha perdonado quizás lo que ni mi madre me perdona. Me ha sustentado no teniendo nada, ningún mérito. No, Dios ha sustentado mío. Entonces, pero en ello conlleva también la responsabilidad. Eres responsable, eres testigo. Eres testigo. Así es que dice ahora, los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros en aquellos días y en estos días también para nosotros. ¿Ah? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Y ahí va a decir 3 o 4 cosas. La primera, codicia. No codiciemos cosas malas. Por favor, otra vez hago alusión a este aparato y a otros más que andan por ahí. Hay tanta cuestión tan fácil. Usted digita, pincha, presiona y le aparecen cosas. Usted sabe más o menos
¿Ah? No vea eso. No vaya allá. No codicie. No debemos hacerlo, porque va a haber consecuencias. Es tan difícil de sacarse las imágenes de aquí. Le estoy hablando con testimonio. Es tan difícil arrancarse las cuestiones porque se adhieren, se agarran, quedan adheridas al corazón. Y para que uno pueda deshacerse, que le estorba en la mente, le estorba en el pensamiento, quiere uno invocar el nombre del Señor y pasa el pensamiento. Y no puede entrar en comunión. No puede entrar. Tiene que suplicar y tiene que suplicar que Dios limpie su corazón. Está registrado uno que también vendió su primogenitura, hizo negocio con ella. Y después dice que la procuró con lágrimas, lo cual implica que le dolió. Y no se le concedió. No codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. No, si nosotros dejamos la Virgen hace rato. Sí, pero todo lo que es amar a otra cosa que no sea Dios es idolatría. Amar a papá, amar a mamá, amar a hijos, amar todas las cosas, amar el coche, lo que sea, la casa, es que me costó esto. Sí, bueno, está bien. Pero si el corazón está atrapado en ello, eso es idolatría. Es idolatría. Amar, nosotros que confesamos el nombre del Señor, si amamos a alguien o algo más que el Señor, eso es idolatría. Y ningún idólatra entra. No, ese es el error que cometieron ellos. Dice, ni seáis idólatros como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ese versículo 7, hermano, es del siglo XXI, del año 2023, del día domingo de hoy. ¿Qué es lo que hace la iglesia hoy día? Mayoritariamente, no todo. ¿Qué está haciendo la iglesia? Se sienta a comer, se sienta a beber y se sienta a jugar. Vuelvo a decir, tantas distracciones, tantas entretenciones, tantas cosas que roban el tiempo. Usted la plata la puede tener y después al día siguiente a lo mejor queda sin ni uno. Pero tal vez después lo vuelve a recuperar. Pero el tiempo no. El tiempo no hay forma de recuperar. Yo quisiera volver unos 30 años más o menos. No puedo. No se puede. Y con la experiencia que tengo, esas cosas uno las escucha. Bueno, no se puede. ¿No? Entonces, en esto hay que entender y hay que tener sabiduría y obediencia. Obediencia. Si el Señor me está diciendo, no pierdas el tiempo en eso. No pierdas el tiempo en eso. Te va a desviar, te va a turbar, te va a confundir. Finalmente te va a perder. No lo hagas. Y el Señor de una y de otra en su paciencia y trata y el cabezón no quiere entender. No, si no pasa nada, ¿sí? Mira, para mí me resulta muy, muy ilustrativo, si se puede también decir así. Cuando el Señor le dice a Saúl es el primer rey, ¿cierto? Siempre se me confunde con el de Saúl. Sí. Entonces, lo desechó como rey. Y resulta que Saúl siguió reinando varios años más. Y eso que el Señor lo desechó. Entonces, ¿cómo es que lo desechó y siguió reinando? Porque a uno le parece que no pasa nada. No, si viste que hice la que hice y no pasó nada, a uno le parece que no pasó nada. Pero está quedando registrado y la consecuencia va a ser terrible. Porque Dios no tiene por inocente al culpable. A no ser que haya arrepentimiento. Y esa culpabilidad, en ese genuino arrepentimiento, le sea endosada a Cristo. Que Él vino y cargó con nuestras maldades y fechorías. Entonces, es complicado, hermanos. Es complicado. Hasta la religión nos puede confundir. El hecho de venir a las reuniones me puede confundir que eso lo hace todo. No es así. La iglesia, las reuniones de iglesia y todo lo que hacemos es una consecuencia de una relación personal íntima con Dios todos los días, no solamente el día domingo. Por eso que el culto, la expresión de culto, sea de esta forma o de otra forma, tiene que venir a ser una consecuencia de esa relación personal con Dios. Ninguno se presentará con las manos vacías, dijo el Señor. Y no estaba hablando, se lo dije ayer a los hermanos, parece, también, no estaba hablando de dinero. Estaba hablando de Cristo en el corazón, que es la única ofrenda que a Dios le agrada. Amén.
Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos. Si yo no fornico. Cuando usted y yo estamos viendo cuestiones que no tenemos que ver en el celular o no, eso es fornicación. Es fornicación. No, pero yo tengo entendido que fornicación es una relación íntima, sexual entre solteros o un casado con... No, la fornicación abarca varias desviaciones sexuales. La fornicación inclusive se puede dar al interior del matrimonio. No, una vez un hermano, entre comillas le pongo, me dijo, no, con mi mujer hacemos lo que sea. Usted me entiende, ¿verdad? Hacemos acrobacias, no puedo entrar en detalle las cosas que me dijo. Dijo, no, si somos matrimonio y podemos hacer lo que sea. No, le dije yo, estás equivocado. El lecho sin mancilla, sin mugre, sin suciedad. No puedo ser más explícito que el pequeño por acá. ¿Ya? Entonces, cuidado, ni forniquemos, tengamos cuidado con ello. No nos engañemos, ¿no? Si total no pasa nada. Sí va a pasar, hermanos. Por eso que hoy día reprendemos demonios y los demonios no salen. Por eso que colocamos las manos sobre los enfermos y los enfermos se enferman más. Porque el Señor lo dijo así, está ahí todo. Creo que conocemos lo de Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. A los que creen. Entonces no nos conformemos con nuestras formas. Yo me estoy predicando a mí mismo, hermano. Yo partí diciéndole la experiencia de ayer. Entonces dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, algo que también pasa piola, como decimos allá, pasa desapercibido. La murmuración. No, si yo no hablo mal de nadie, pero en el corazón sí se aloja la murmuración. A veces la estoy pensando, este hermano lo mastico pero no lo trago. No. Esas cosas pasan. Cuidado con eso, Señor, limpia mi corazón. Porque los limpios de corazón, estos verán a Dios. Los corazones sucios no verán a Dios. Dios no se revelará. Entonces, ni murmuréis como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La advertencia del Señor para todos nosotros. Amén. Yo, hermanos, les quiero invitar, ojalá que lo pueda hacer de manera más breve. En Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el 29, algunas cosas algunos ejemplos, vamos a revisar 3 o 4 ejemplos acá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Leeremos desde el 1 al 5. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, y esa palabra, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Sacad del santuario. Primera cosa, aquí hay una reapertura de la casa del Señor que había estado abandonada. Bueno, para reabrir, es decir, las puertas de la casa del Señor, ya entiendo que ya no estamos hablando de lo físico. Esta es casa de Dios y puerta del cielo también se dice. Verdaderamente Dios está entre ellos, entre vosotros.
Cuando el apóstol Pablo habla, ¿cierto?, de la manifestación del Espíritu, ¿cierto?, que por todo es convencido, habla de la profecía. ¿Recuerda el capítulo 14, 1 Corintios, para no leerlo? Bueno, dice, ciertamente Dios está entre ustedes. Algún incrédulo que entra acá, dice, el Señor va a ministrar cosas que yo no sé de esa persona, va a tomar y va a hablarle a esa persona. Dios lo va a hacer, no lo místico. Y por todo será convencido. Todo, es que todos le sabían la vida a la persona. No, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero para que eso vuelva a ocurrir, para que la casa sea reabierta, la casa del Señor alcance lo original de Dios, tiene que haber esto, santificados. ¿Y qué más dice el versículo 5? Santificad, leo el 5 nuevamente. Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Por algo Dios dice eso. Por algo el Señor nos habla, porque en la casa del Señor, hoy por hoy, no digo solamente acá, yo no sé, no conozco la vida de nadie, pero es la percepción que hay inmundicia, hay inmundicia. El pueblo no está santificado, no se hace énfasis en la santidad, hay mucha apariencia. Por eso que la iglesia no tiene poder, la iglesia es un estado fallido hoy día. Debiera aplicarse lo que el Señor dijo y la reprensión, lo leímos hace un momento, ¿cierto? La iglesia no está ayunando del mundo, sigue comiendo mundo, se sigue llenando de mundo. Por lo tanto, el mismo Señor dijo, ¿cómo un reino dividido, ¿cierto? Satanás no puede echar fuera a Satanás. Así que fuera la inmundicia. Otro pasaje, hermanos, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el 16, el versículo 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Esa parte quiero que le pongamos atención, lo que acaba el Señor de decirle a Samuel, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Por ejemplo, nosotros hemos venido acá a ofrecer sacrificios también. Bueno, no está hablando de animales, ¿cierto? En el día a día también se ofrece, debemos ofrecer sacrificios. Es que me gusta la tonterita esa. Sí, pero niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Muérete en la cruz. Eso es lo que el Señor nos demanda, sacrificio. Sí, me gustaba tanto la inmundicia aquella, sí, pero niégate. Sacrifica tu apetito, tu inmundicia, sacrifica todo eso. Haz morir la carne, como está escrito, el apóstol Pablo, sobre todo en Colosenses, nos habla de eso. ¿No? Entonces, primera cosa, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y dice el 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, y todo aquel que quiera venir a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces, para venir justamente a Jehová hay que sacrificar el yo. Y el sacrificio implica dolor, implica pérdida, implica todo lo que yo no quiero humanamente. Y que tenga que perdonar, sí, hay que perdonar. Es que no siento, es que no, nadie dice que hay que sentir, hay que obedecer. Es que no me gusta, es que me cae mal, es que me hace tropezar, sí, pero hay que amarlo igual. Entonces, todas esas cosas y otras más que yo no puedo entenderme en demasiado, pero habla de sacrificio. Señor, perdona a mi hermano, yo también lo perdono, Señor, y ayúdame.
a tener paz en mi corazón y prepárame la situación, las circunstancias para ir y pedirle perdón, aunque Él me ofendió a mí, pero bueno, Señor, limpia mi corazón. Y por ahí empezar. Y sabe que entonces después no hay que estarle dando vuelta a la manivela para cantar o para confesar el nombre del Señor, sino que fluye el Señor con libertad. No hay que estar forzando cosas. Es el Señor en nosotros, porque ahí se entiende la palabra libertad. Ahí hay libertad. Pero hay que santificarse. Y santificarse quiere decir apartarse. Apartarse de todo lo que no es Cristo. Para resumir, otro pasaje, queridos hermanos, en Crónicas, otra vez, pero en el primer libro de Crónicas, en el 15, bien digo. Primer libro de Crónicas, 15. A ver si puedo resumir, porque tengo anotado 15 versículos. Bueno, leamos los 15, a eso vinimos. A ver. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, a Asaías, el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel, el principal, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías, el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ¿qué cosa? Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Y para que podamos entender lo que estamos leyendo ahí, hay que retroceder al capítulo 14. ¿Por qué? Porque en un momento, para trasladar el arca, quisieron hacerlo con criterios humanos. Hagámoslo así, ya así sí, va a resultar bien. Estoy resumiendo. Bueno, no era así. No era conforme a la mente carnal, no era conforme a los propósitos humanos. Tienen que ser las cosas como Dios las dice, no de otra forma. Entonces, aquí, pues por no haberlo hecho así, el 13, no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Es decir, para ser portadores de la gloria, si queremos que la gloria del Señor se manifieste en nosotros, tenemos que santificarnos. No tenemos otra, no hay otra opción, no hay alternativa. Es santidad o no hay nada. Si queremos que la presencia del Señor, ya sea como iglesia o de manera individual, se manifieste en nosotros, tiene que haber santidad. Tenemos que apartarnos del mal para dejar de ser una iglesia fallida, para dejar de ser una iglesia nominal nada más y ser verdaderamente aquello que Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Finalmente, queridos hermanos, en Hechos, en el capítulo 2,
Aquí el apóstol Pedro está predicando y está citando el libro de Joel. En el versículo 16 dice así: están borrachos, habrían dicho, están ebrios, ¿verdad? Y Pedro le dice más: esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. ¿Cuáles son esos postreros días? Si Pedro está citando aquel tiempo como postrero, ¿qué nos quedará a nosotros? ¿Sí? Entonces, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dejémoslo hasta ahí. La pregunta es, ¿eso nos está ocurriendo hoy día? En ese momento ocurrió, y ha ocurrido a través de los tiempos, pero esto es una impresión personal, nada más. No puedo decir Dios me dijo, no. Mi percepción es que esto va a la baja, que lo de Dios en la iglesia de Dios va a la baja, en general me refiero. No son muchos los que aman a Dios, no son muchos los que buscan a Dios, no son muchos los que enfatizan la santidad, no son muchos. La verdad que el evangelio no es de los muchos tampoco, es de los pocos. ¿No? Es así. Entonces, bueno, que seamos de esos pocos, que no solamente personas que tienen intelecto bíblico, ¿cierto? Lo cual es bueno, sí, es una parte, pero falta la otra parte. Esta es la parte, por así decir, esta es la parte teórica, pero falta la otra parte, falta la práctica, donde hay que salir al campo, por así decirlo también, y ahí hay que entonces poner en práctica aquello que confesamos con la boca. Dios nos ayude, principalmente el que habla, porque realmente es una gran necesidad para todos nosotros. Les invito a ponerse en pie, por favor, amados. Y si mi hermano Ricardo nos dirige en una oración, por favor. Amén. Te alabamos, Padre. Bendito Dios. Damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos hablas cada día. Te rogamos en esta mañana, Señor, podamos llevar a la práctica aquello que tú nos hablas. Podamos en este tiempo tener la vida de la iglesia adecuada. Señor, la que conforme a tu corazón, conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tenga misericordia de todos nosotros, de todo tu pueblo en toda la tierra. Ayúdanos a poder llevar adelante tu voluntad. Gracias, Señor. Estamos tan agradecidos a ti por tu palabra. Alúmbranos. Gracias, Padre. Bendito seas. Gracias.